Buenas noches. Voy a leer 3 textos alusivos a la fecha del día de hoy. El primero, escrito en el 2014, dice así, se llama Día del Padre justamente. Aquello terminó siendo una forma de la tristeza que no conocía. Cuando mi madre, calculando la longitud y el tono de las palabras, me dijo que mi padre había muerto, no sentí nada, pero nada de nada. Fue como escuchar que el precio de los tomates había subido o que cambiaría el color de las paredes del comedor. No sé si ella se sintió aliviada por mi reacción, pero yo intuí que decidió en ese instante no ponerse triste. Después de todo, ese hombre le había hecho pasar por algún que otro infierno. Por fortuna y lucidez de ella, eligió alejarme de las llamas. Unos días después, iba yo con 2 amigas en los asientos traseros de un ómnibus, hablando de pedagogía, de política y alguna otra cosa intrascendente de esas, cuando así, de improviso, solté que mi padre había muerto. No se da cuenta de qué, pero lo hice. Luego de un instante de silencio, en el que andarían revolviendo la vasija de las palabras adecuadas, decidí calmar sus balbuceos proclamando mi ausencia total de tristeza. Ellas me miraron, al menos eso creo, con cierta lástima, pero no era la condolencia habitual y programada ante la muerte, era otra cosa. En ese momento no entendí bien qué era. Cuando ellas se bajaron, me quedé solo. Nadie más ocupaba la hilera del fondo. Solo yo y la ventana que sostenía mi cabeza. Mientras las casas se iban reemplazando unas a otras y una misma columna se repetía a intervalos regulares, fue invadiéndome una tristeza nueva, vacía, sin dirección. Confieso que me parece la peor de las tristezas, esa que descubre que no tiene por quién estar ni hacia dónde ir. Mi padre había muerto y yo no estaba triste por eso. Entonces descubrí el dolor de no sentir dolor. Bajé el rostro por temor a que alguien me viera y, lentamente, me puse a llorar. Entonces, ese texto fue escrito en el 2014. En el 2015, un amigo paraguayo, psiquiatra él, me enseñó una foto que le tomó a su padre en La Paloma, ahí frente al faro, sentado en unas piedras. Y entonces, a partir de esa foto surgió este texto. No recuerdo bien las circunstancias de por qué necesidad me llevó. Quizá la cercanía del recuerdo del evento anterior, que lo escribí en el 2014, pero había pasado mucho tiempo antes. No sé, vaya a saber qué. Pero el texto se llama Foto de un padre que podría haber sido el mío. El viejo se puso para la foto. Eligió una piedra más o menos plana, justo delante del faro. Puso la matera en el piso, verificó el lugar donde se iba a sentar, flexionó las piernas con la dificultad de estos últimos años. No lo sabía, pero el ángulo desde donde lo miraba dejaba la combinación perfecta de gris, ocre y cielo como fondo. Nunca había visto el mar y ahora se dejaba llenar los ojos por tanta agua que de pronto tuve la impresión de que se iba a ahogar por exceso de sorpresa. Se remangó los pantalones aunque estábamos muy lejos como para que se mojara. Aquellos tobillos blancos, demasiado blancos, sumados a esos zapatos de goma azul, me hicieron pensar que los que veía no eran los pies de mi padre. No se parecían en nada al hombre que cortaba los troncos de un hachazo, que se trepaba a los andamios sin el mínimo gesto de miedo. No tenían nada que ver con el hombre que nos había amado tanto que nunca precisó de un abrazo para decirlo. Ya se olvidó de mí. Solo es capaz de poner los ojos en el océano y la memoria navegar vaya a saber por dónde.
Eso es lo que me pasa a mí. Ver el agua es hacer un viaje en el tiempo. Hay olas, hay verde o azul, hay espuma, hay un mareo en que el cuerpo se sacude estando absolutamente quieto. Hay un sonido de caracoles, de huesos abandonados sobre la arena. Hay caricias invisibles que algunos llaman viento. Luego, el vacío, una caída libre sin vértigo ni nociones de almanaque, un limbo que queda fuera de todo registro y que es apenas la antesala de alguna evocación que el azar y el olor a sal nos trae a la hora del crepúsculo. Por ahora estoy de espalda al mar y lo miro a él. Creo adivinar en quién piensa. No imagino otra resaca de la memoria en sus ojos. Levanto la cámara, esquivo un reflejo, lo ubico hacia la derecha del recuadro. Necesito que se noten los colores de la escena. Aprieto el botón plateado y le congelo el gesto. Justo en el instante en que la imagen de una mujer lo abraza en el recuerdo. Bien. 2015, foto de un padre que podría haber sido el mío. Y este último texto se llama Montenegro, que es la ciudad brasileña de Río Grande del Sur, a 60 kilómetros de Porto Alegre, en la cual nací. Hay un texto original escrito en 2020 que no pude encontrar, que quería leer hoy y no pude encontrar. Así que lo que hice fue reescribirlo, tratar de recordarlo, y seguramente este texto es muy distinto a aquel que perdí. No sé si será mejor o peor, pero es el que hay hoy. Así que este texto podría decir que es del 2020 o del 2023, o de ambos. Montenegro. Imagino que en aquel calvario Sandra e Iván fueron dos ángeles protectores, para mi madre y para mí. Todo lo sé por relatos de ella, no tanto por detalles, sino por las veces que me repitió: no sé qué hubiera sido de mí, de nosotros, sin ellos. Bodiva también era merecedora de agradecimientos. Al parecer fue a la primera señora a la que le dije abuela. Era la madre de Sandra. Cuando mi madre decidió retornar a Uruguay y alejarme del alcohólico de mi padre, recalamos en la casa de mi verdadera abuela. Sí puedo decir, con conocimiento de causa, que no sé qué hubiera sido de nosotros sin ella. Durante algunos años, los brasileros y mi madre mantuvieron una correspondencia periódica. Se escribían. ¿Qué épocas? Se mandaban cartas. Luego los años fueron generando esa neblina de la memoria, la pereza del contacto, vaya a saber qué. Cada tanto mi madre repasaba fotos y se preguntaba qué sería de ellos. Una vez, cuando tuvimos teléfono de línea, mamá consiguió valor y el número, que debería estar en alguna de las cartas o postales, y los llamó. No recuerdo mucho qué se dijeron, solo veo a mi vieja llorando, pero sabido es que ella tenía facilidad para la lágrima, herencia que me dejó a mí. Allá por el 2020, cuando Sara aún vivía, le dije que me iba a Montenegro. Iba a una ciudad que no pisaba desde los 4 años. Me fui con algunas fotos, cartas y postales de aquellas que tantas veces recibimos. En realidad nos vinimos cuando yo tenía 1 año y 7 meses, pero volvimos a ir al tiempo, cuando tenía alrededor de 4, como dice acá, porque Bodiva había fallecido y entonces hicimos la visita de rigor. Entonces me fui con algunas fotos, cartas y postales de aquellas que tantas veces recibimos. Quería encontrarme con la tierra que pisé por primera vez, con la vía del tren, donde mi vieja me llevaba a caminar y donde dice que yo le pedía como un monito haciendo señales y ruiditos, que le cortara menta para oler.
Quería pararme enfrente de la iglesia en la que fui bautizado, sentarme a la orilla del río Caí, visitar a Sandra e Iván. También quería entrar por esos puentes a Porto Alegre, la escala obligada, ingresar por arriba de la rodoviaria hasta aterrizar en el TTL en la plataforma del ómnibus. Todo fue marchando sobre ruedas, es decir, caminé por la vía, no hallé menta. Me paré enfrente de la iglesia donde fui bautizado, hasta entré, caminé alrededor del río Caí y me senté a contemplar el río. Todo eso iba saliendo perfecto. Pero una cosa no salió bien. Cuando llegué a la casa de Sandra e Iván había un cartel de venta. Los busqué en las redes, a ellos o a algún pariente. Nada. Hasta que en una de las postales encuentro un detalle. No era una postal. Era una foto tomada por un amigo de ellos. Estos brasileros tenían la costumbre de anotar todos los datos en las fotos. Fechas, lugares, personas que aparecían y quién había tomado la foto. Resumiendo, el señor, el fotógrafo en cuestión, se llamaba Dante. Curiosamente, se llamaba Dante. Sí tenía Facebook y se mostraba muy activo en esa red. Le escribí y me respondió, pero cuando ya había abandonado Montenegro y me encontraba en Porto Alegre. Había retornado ya. Lo que en realidad fue una suerte, pues Sandra e Iván vivían desde hace unos años en Tramandaí y desde la capital gaúcha me iba a ser más fácil llegar. Me pasó el número de Iván, les mandé un WhatsApp presentándome y con fotos que sostenían lo que decía por las dudas. Le tomé fotos a las postales, a las fotos que había llevado. La idea era que no sospecharan que era algún estafador haciéndoles el cuento del tío. Pasé un lunes de enero con ellos. Almorzamos, previo agradecimiento a Dios por los alimentos. Son muy religiosos ambos. Pasemos por la playa. Falamos sobre minha mãe, sua filha, sua sobrinha, a quienes llegué a conocer cuando era pequeño. Y hablamos de mi padre también. En realidad Iván contó de él. No sabía que había muerto. Tampoco ocultó la verdad. Mi padre fue empleado de ellos, de su panadería, al igual que lo fue mi madre, en la lanchería de la familia. Me dijo que cuando andaba bien era un estupendo panadero, pero lo habían echado una vez, pero por lástima a mi madre lo habían vuelto a contratar hasta que fue insostenible la situación. En este punto quisiera poder citar las palabras exactas con las que culminó el recuerdo de mi padre, porque para mí fueron una bisagra, pero no puedo. No voy a trasladar una aproximación por el traductor de Google. Sería una verdadera traición a lo expresado. Voy a decirlo tal como quiero recordarlo hoy, 2020 o 2023. Ahí va. Fernández era muy malo para él, pero lo que más recuerdo es su humor. Era gracioso. Nos hacía reír todo el tiempo. Si paso esto por el tamiz de la reflexión, seguramente sea esa gracia del borracho que quiere llamar la atención, ser el centro, o esa otra de algunos borrachos también, que tiene que ver con una pena enorme que llevan por dentro y que necesitan tapar, ahogar con alcohol y con chistes. Quizás sea el típico payaso triste, quizás haya sido eso.
Pero en algún lugar, eso que me dijo Iván hizo un quiebre. Ya no hubo ni rencor, ni indiferencia, ni tristeza. Sí una especie de luz pequeñita, de sonrisa, unas ganas enormes de pensar y creer y sentir que una persona que le gusta compartir su humor con los demás no puede ser mala gente. Que hay ahí también un pequeño acto de generosidad. Quizás fue eso lo que fui a buscar. No una tierra, sino un padre.